Mujeres y su palabra, muchas bendiciones. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo el libro de los Salmos. Hoy arrancamos con el Salmo número 10 y yo estoy convencida de que Dios tiene una palabra extraordinaria a través de los 3 salmos que vamos a leer hoy. Pero antes vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos hable a través de la palabra, que nos ministre, que nos transforme, que tome el control de este tiempo tan maravilloso que nos está regalando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición de poder venir y poder reunirnos alrededor de una Biblia, de poder venir y disfrutar de tu presencia, de tu palabra. Te pedimos que tomes el control de este tiempo. Que hoy, Señor, en medio de todo podamos glorificarte y podamos exaltarte a través de la palabra de Dios. Nos despojamos de todo lo que quiera venir a distraernos y creemos que tú tienes lo mejor para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Este Salmo número 10 tiene como título Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, ¿por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén y amén. Bueno, este salmo comienza cuestionando la ausencia del Señor en el tiempo de tribulación, pero termina con una nota positiva de confianza al reconocer que Él es rey y que siempre lo será. Vemos que este salmo es una amplificación del clamor del rey David contra los malvados que se han levantado contra él. Y es que algunas veces Dios permite que los impíos avancen en sus malvados planes. Después de largos años de estudio y experiencia, yo creo que nos podemos dar cuenta y nos podemos convencer de que los malvados son usados por Dios para perfeccionar a su pueblo. Pablo dice en Romanos 9, 22 al 23, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria?
En otras palabras, mujeres, Dios usa vasos de ira para perfeccionar a sus vasos de misericordia. Y una de las principales características de los malos, aparte de la envidia y los celos, es la soberbia. Para que usted tome nota, porque muchas veces estas tres van acompañadas de muchos otros pecados, como ira e inmoralidad. Los malos tienden a ser muy opresivos, especialmente en su actitud y su conducta hacia los pobres. También suelen jactarse y son amigos de los codiciosos, a quienes Dios odia. Y es que la soberbia engaña y hace descansar a las personas, ¿cómo decirlo?, en una falsa sensación de seguridad. Y esto hace que no busquen a Dios. ¿Por qué? Porque están seguros en su dinero, tienen seguridad en su trabajo, se sienten seguros con sus posesiones, con su posición, con los títulos que tienen. Entonces, esto hace esta falsa sensación de seguridad, porque si les quitas eso, ¿qué pasa? Esta falsa seguridad hace que ellos no busquen a Dios, sino que confíen en sus propias ideas en lugar de buscar la guía del Señor. El hombre, mujeres, no tiene la capacidad para dirigir sus propios caminos. Por lo tanto, debemos buscar continuamente al Señor y pedir su sabiduría, tanto para las cosas grandes como para las cosas pequeñas. Como se los explicaba anteriormente, no debemos separar a Dios de las áreas de nuestra vida. No, es que Dios debe estar metido ahí adentro, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y es que a lo largo de la vida, cuando conocemos a muchas personas que se llegan a destacar en cierta medida, ya sea por las cualidades que Dios le dio o simplemente por la gracia del Señor. Sin embargo, lo lamentable es que muchas de estas personas, uno ve con el paso del tiempo que se vuelven soberbias, a raíz de lo cual han dejado de creer en Dios y han perdido todo. Algunos eran graduados de institutos bíblicos que dejaron el camino de la justicia porque se negaron a aceptar las pruebas que Dios puso en su camino y terminaron dejando el ministerio, dejando el servicio. Otros han caído tan bajo que ahora atienden en bares, totalmente al otro lado de lo que Dios tenía planeado para sus vidas. ¿Por qué? Porque dejaron que la soberbia los engañara y hicieron que descansaran en una falsa sensación de seguridad. Los malos no desean agradar al Señor en nada de lo que hacen, porque los juicios de Dios y sus caminos les son desconocidos. ¿Por qué? Porque viven sus vidas con esta falsa seguridad, con falsas expectativas. En su corazón, los malos están convencidos de que nunca serán derrotados por sus enemigos. De esta manera vemos el engaño y vemos la presunción que prolifera en sus corazones inicuos. El corazón del soberbio generalmente está lleno de maldiciones, engaños y mentiras, que son las tres armas más comunes de la lengua. El malvado lleva a cabo sus propósitos por medio de planes engañosos y sucios. La caída en declive de los malos los lleva de ser soberbios a jactarse y luego a maldecir y practicar todo tipo de engaño. Finalmente, los malos llegan a un punto en que no se detienen por nada con tal de avanzar en sus propósitos, aunque se trate de asesinar a un inocente. David continúa esta comparación de los malos con la posición de un león y a punto de lanzarse contra su presa, diciendo que se encoge como un animal rastrero. Están esperando caer sobre los pobres y llegan a utilizar a sus propios compañeros para lograr sus propósitos.
¿Qué quiere decir esto? Que están totalmente cegados por la soberbia. Entonces los malos creen que Dios olvidará y no conocerá sus hechos que son malvados. Pero vemos aquí que David clama al Señor para que recuerde el mal que ha sido perpetrado contra los pobres y contra los humildes. ¿Qué nos muestra aquí? Que también debe haber un clamor de parte nuestra en esa línea. ¿Por qué? Porque los malvados tienen la audacia de injuriar a Dios pensando que Él no les demandará que den razón de su pecado ante el trono del juicio. Amadas, mis hermosas mujeres del Señor, mis hermosas mujeres que aman la palabra, tengamos presente lo que dice Ezequiel 18:20, que dice: el alma que pecare, esa morirá, y la impiedad del impío será sobre él. Y también Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto no se trata de que vamos a ir en familia a dar cuentas, que vamos a ir en matrimonio a dar cuentas, que vamos a ir en congregación a dar cuentas. No, cada una de nosotras daremos cuentas a Dios de nosotras mismas. Por eso se los he dicho en otras ocasiones, cada una de nosotras somos responsables de lo que guardamos en nuestro corazón. Dios no nos va a preguntar ¿qué le hizo a aquella persona que usted no pudo perdonar? ¿Qué fue tan grande lo que le hizo su amigo, su amiga, que usted no lo pudo perdonar? ¿Qué fue eso tan doloroso que le hizo su marido que usted no pudo perdonar? No, Dios no nos va a preguntar eso. Dios nos va a decir, no perdonaste. Hay falta de perdón en tu corazón. Punto. No hay razones. Estamos llamadas a perdonar, así como Él nos ha perdonado. Aquí no hay excusas, aquí no hay razones, aquí no hay punto medio. Por eso, nosotras somos responsables de nosotras, de lo que guardamos dentro, no de lo que los demás hacen o de lo que los demás sienten. Yo tengo que decidir perdonar a mi esposo por lo que él hizo. Yo tengo que decidir perdonar a mi amiga, a mi amigo, al que me hizo daño, al líder, al pastor, al vecino, al hermano. Yo decido perdonar, yo decido no guardar rencor en mi corazón, porque eso me daña a mí. Porque yo quiero agradar a Dios. Pero al yo perdonar y quitarme esa carga, yo no soy responsable de lo que la otra persona vaya a hacer. Si la otra persona no quiere perdonarme mi falta, después de yo perdonar o pedir perdón, ya eso se sale de mi responsabilidad. Pero ya yo me presento delante de Dios como una persona que ha decidido perdonar, que ha perdonado. Estoy limpia de eso. Porque nosotras somos responsables de nuestra vida. Entonces, cada una de nosotras dará a Dios cuentas. David declara que a pesar de los impíos, de los deseos de los malvados, Dios ha visto todas sus injusticias y va a llegar un punto en el que Él hará justicia a los que han perpetrado maldades. Dios se compadece de los huérfanos, ya que muchas veces ellos son pobres en espíritu y han confiado su causa a Él. Por lo tanto, David clama, y vemos que David lo hace confiadamente. David clama confiadamente a Dios pidiéndole que actúe rápidamente contra los crueles. Quebrantar su brazo significa dejarlo incapacitado para continuar sus maldades contra los oprimidos y hacer que cese toda obra de maldad. ¿Qué quiero dejarles con esto, mujeres? Que debemos orar con fe para que el Señor ejecute su venganza, no nuestra venganza. No el juicio de Ariani, no la venganza de Ariani, no, su venganza. Porque su palabra dice, mía es la venganza del Señor, no de nosotras, porque Él es justo. Él es el que hará justicia, no nosotras. Entonces, Él ejecutará su venganza sobre los que nos han hecho mal
y Él hará que se detenga la maldad de los impíos sobre nosotros. Y dado que el Señor es verdaderamente el Rey de Reyes, puede hacer que los paganos sean borrados de su tierra. Dios nos va a librar rápidamente de todos los que nos hacen mal, de todos los que han orquestado hacernos el mal. Con gran confianza vemos que David ahora declara que el Señor ha oído los clamores de los humildes, aquellos que se postraron delante del trono de misericordia, y Dios fortalece sus corazones, de modo que crean que los oídos del Señor escucharán sus oraciones y les concederá el deseo del corazón. Hermosas mujeres, tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia, como dice Pablo en Hebreos 11:6. Pero si nosotras no le buscamos a Él con diligencia, si nosotras no venimos con nuestro clamor y tomamos la justicia en nuestras manos, tomamos la venganza en nuestras manos, no esperemos que Él llegue y haga justicia a nuestro favor. No esperemos que el galardonador nos premie. Tenemos que buscarle con diligencia. El Señor luchará a favor de los huérfanos y defenderá la causa de quienes no tienen quien les ayude. Después hará que el hombre que nos ha oprimido ya no nos oprima más. Y hay un tiempo para la guerra, pero finalmente debe cesar y dar lugar a la paz, como dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Los malos no nos oprimirán para siempre. La circunstancia no nos oprimirá para siempre. Porque el Señor tomará la situación en su mano y hará que nuestro opresor tenga que huir. Pero si no desmayamos, a su debido tiempo veremos la venganza de Dios sobre nuestros opresores. Si no desmayamos. Vamos a leer ahora el capítulo 11, que tiene como título El refugio del justo. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Bueno, este salmo fue escrito cuando Saúl estaba persiguiendo a David, acechándolo en toda ocasión posible. Recuerden, esto está en el libro de Samuel, en primera y segunda de Samuel. Los amigos de David le sugerían que sería bueno refugiarse en la montaña. La idea es rechazada por David, ya que él ha puesto su confianza en el Señor. Y es que David enfrentaba un serio peligro y le habían aconsejado huir del poder destructor de sus enemigos, pero él rechaza este consejo y en cambio estuvo confiado, que esta palabra viene del hebreo Hasá, J-A-S-A-H, encontrar refugio. ¿En quién? En el Señor justo. En el Señor justo. Y es que David hizo, durante este tiempo de persecución, hizo muchas cosas para el Señor. Por esto, aun cuando mujeres estemos en angustia, no debemos ocultarnos. Y a veces nos cuesta. Y lo digo en lo personal, porque
Cuando he tenido una de las pruebas más difíciles, de las angustias más grandes, lo que uno tiende es a ocultarse. Pedir un tiempo de decir, no, yo prefiero no orar en los tiempos de oración que tenemos en la escuela profética. Yo prefiero darme un tiempo y no servir en la iglesia. Yo prefiero, por ejemplo, yo que danzo, yo prefiero no danzar. Y nos ocultamos. Pero aquí tenemos un gran ejemplo de parte de David, que aunque estemos en angustia, no debemos ocultarnos, porque si ponemos nuestra confianza en el Señor como lo hizo David, Él nos hará fructificar aún en nuestro tiempo de angustia. Y sin duda, este no era el momento, no era un momento sencillo para David, y este no era el momento para ocultarse. Por todas partes habían arqueros tratando de matarlo. Y esta idea de los arqueros no se aplica solo en sentido literal, sino también en sentido espiritual, como vemos en la vida de José en Génesis 49:23, que lo leíamos. A él le acusaron, a él le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. En el caso de José, esto se aplica a las crueles acciones de sus hermanos y a las injusticias, a las acusaciones de la esposa de Potifar. Entonces, esto también puede aplicarse a las falsas acusaciones que se levantan en contra de nosotros. Pero debemos triunfar sobre ellas como lo hizo José y como lo hizo David, con un espíritu de perdón, de amor y de compasión. Esos tres son muy importantes. Y vemos que es en momentos como estos cuando nosotras debemos afirmarnos y luego de haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Si dejamos que nos conmueva el temor al enemigo, será como quitar el fundamento de un edificio. Y la obra de Dios que estaba levantándose en nuestra vida se desplomará. David continuó andando en el Espíritu y haciendo la obra de Dios a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Y como resultado de esto, todos los justos del reino recibieron gran ánimo. Saben, Filipenses 1:14 y la mayoría de hermanos cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué nos enseña esto? Que los líderes deben permanecer firmes en tiempos de persecución, y esto hará avanzar la obra del Señor y alentará a los que los acompañan. En este momento el Señor está probándonos, mujeres. Cuando dice sus párpados examinan a los hijos de los hombres, significa que el Señor está observando de cerca nuestras acciones. El Señor está observando de cerca nuestras palabras. El Señor está observando de cerca nuestros pensamientos. El Señor está observando de cerca nuestras intenciones durante estos periodos de prueba. ¿Qué está viendo el Señor? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Será que son los correctos? Dios purifica a los justos en el horno de la aflicción. Por eso necesitamos estos tiempos de tribulación, estos tiempos de aflicción. Sin embargo, también debemos de recordar que el fuego no crea el oro. El fuego solo lo purifica. Recuerden en el libro de Job, Job fue hallado digno de pasar por una prueba mucho más terrible que la que pasaron sus amigos, porque ellos no tenían el carácter necesario para soportar el intenso calor de esa prueba de fuego. Dios aborrece desde lo profundo de su alma a quienes aman la violencia. Mujer, si estás pasando por la prueba, no es
no es porque Dios no ve nada en ti. No, es porque eres oro. Eres de gran valor. Eres digna, has sido hallada digna y es necesario pasar por el fuego solo para purificar. Porque ya eres oro, pero es necesario purificar. Se necesita ese intenso calor, esa prueba de fuego para convertirnos en las mujeres que Dios quiere que seamos. La herencia de los malos será el lago de fuego y azufre eterno. Esos perpetuos tormentos que nos habla el libro de Apocalipsis. Y veremos ahí cómo el Señor juzgará sobre la tierra con gran severidad a los malos. Los justos son amados por el Señor y su favor está siempre con ellos. Por esto vemos que el final de David fue bueno. El final de Saúl fue terrible. No nos cansemos, pues, mujeres, de hacer el bien, porque hay recompensa para los justos, y los malvados también recibirán lo que corresponde a sus obras, en el momento en que Dios así lo tenga establecido. Vamos ahora a leer nuestro último salmo de hoy, y es el Salmo 12. Que tiene como título Oración pidiendo ayuda contra los malos. Subtítulo: Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada sobre los hijos de los hombres. Amén. Bueno, el encabezado respecto a Seminit ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que también en hebreo es Sheminit, arpa de 8 cuerdas. Vemos aquí el clamor del poeta. Y es que al igual que el anterior, el Salmo 12 fue escrito en un momento en que Saúl estaba persiguiendo a David y muchos apoyaban la causa tan maligna de Saúl. David lamenta la traición de ese momento en que, con el fin de ganar el favor del apóstata rey Saúl, muchos deseaban entregarlo. David buscaba a alguien que le fuera fiel, pero no era fácil hallarlo. Había muchos hombres fieles. Se sentía como Elías, que creyó que era el único adorador verdadero que había quedado. Pero, gracias a Dios, Él reserva para sí otros que tienen la misma disposición. Y podemos leer Primera de Reyes 19 del 14 al 18. A veces sentimos que somos la única que queremos la consagración, somos la única que estamos buscando la santidad, que estamos solas, que todo mundo solo quiere pecar, que solo quiere seguir bajo las pasiones de este mundo, que solo quieren buscar su propio reino, que no quieren extender el reino de los cielos. Pero mujeres, yo quiero decirle, si usted está en este grupo, si usted está escuchando este mensaje, es porque usted no está sola. Usted no está sola, usted no es la única adoradora verdadera
que ha quedado. Usted no es la única que está profetizando en este tiempo, a esta generación. Usted no es la única que se está levantando como madre espiritual en este tiempo. Usted no es la única que está intercediendo. Habemos otras también. Hay un remanente de mujeres que está creyendo, que está clamando, que está intercediendo, que se está consagrando, que se está santificando, que está muriendo todos los días a la carne, que duele, que cuesta, sí, que nos cansamos, sí, pero no está sola. Aquí habemos un grupo que somos parte de ese remanente, que tenemos la disposición de seguir a Cristo. David no podía confiar prácticamente en nadie, y muchas veces nosotras estamos en la misma situación. Buscamos a alguien en quien confiar, pero se ríen a nuestras espaldas. Buscamos a alguien en quien confiar y traicionan nuestra confianza. Así mismo estaba David. David se daba ánimo a sí mismo, sabiendo que llegaría el momento en que Dios destruiría a todos los de lengua lisonjera, que habían declarado que harían prosperar sus malvados propósitos como consecuencia de sus maquinaciones. Aunque ellos habían dicho que no tendrían que dar razones por sus palabras, que no tendrían que dar razones por sus acciones, Dios haría que rindieran cuentas. Y hoy hay muchos caminando así, creyendo que nunca van a tener que dar cuentas a Dios. Hay muchos viviendo que nunca van a tener que dar razones a Dios por sus palabras o por sus acciones. Pero no es así. Vemos cómo el Señor mismo habla diciendo: a aquellos que gimen a causa de la opresión, Él se levantará y les concederá la deseada protección de los soberbios que los atormentan. Vemos que esta oración es demasiado conmovedora. Y es que cuán precioso, mujeres, es darnos cuenta que en medio de toda esta vanidad y de todo doblez de corazón que podemos ver hoy en día, la palabra del Señor, esta fiel palabra de Dios, permanece para siempre. Y es que las palabras de Dios son como plata refinada, probada, purificada en el fuego 7 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice la palabra se cumplirá, que su palabra también está en nuestras bocas. ¿Para qué? Para que hablemos rectamente. Y aun cuando todos los que nos rodean sean falsos, nosotras seguiremos declarando la palabra de Dios, que es verdad. Esta es la palabra que usted tiene que amar todos los días. Esta es la palabra que usted tiene que buscar todos los días, la palabra de Dios. David declara que el Señor guardará de los malvados difamadores a sus santos que confían en Él. Y finalmente se nos dice: ¿por qué los malos prosperan? Y esto sucede cuando los hombres más viles, como Saúl, están en lugares de honor. Y aquí nos deja una misión, y es orar para que haya líderes justos en nuestros gobiernos, que hayan líderes justos y genuinos, maestros de justicia en nuestras iglesias, porque entonces, y solo entonces, estaremos en paz. Amén, amén, amén. Y es que qué hermosas palabras vemos en estos 3 capítulos el día de hoy. Gloria a Dios, ame la palabra de Dios. Y yo quiero invitarla a que, si usted no tiene una Biblia física, usted pueda buscarse una Biblia, usted pueda tener su Biblia, usted raye. Y si usted ya tiene su Biblia, busque otra Biblia. Busque una Biblia, otra, comience a amar la palabra de Dios, comience a subrayarla, comience a apasionarse cada vez más por la palabra de Dios. Ámela, abrácela,
Cuídela, no la deje ahí de lado, no deje que se empolve, ábrala, úsela. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, las palabras que han salido de la boca de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Sin esta palabra no somos nada. Así que ámela, aférrese a ella todos los días, mujer. Las bendigo en el nombre poderoso de Jesús.